Estamos en Málaga. Si han seguido nuestros videos anteriores, ya les habíamos contado que cuando estábamos analizando las opciones para emigrar a España, una de ellas había sido Málaga. Hoy estamos aquí en esta ciudad y vamos a descubrir un poco todos sus alrededores y ver realmente lo bueno que leíamos y que habíamos pues analizado de esta ciudad. En este momento nos encontramos en lo más alto del castillo de Gibralfaro, en donde arrancaremos nuestro recorrido. Quédense hasta el final para que descubran esta bella ciudad con nosotros. Somos Cata y Felipe y junto a Amelia y Matías estamos de viaje en familia. Como ya lo saben, nos encontramos en Málaga, que es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre y hace parte de la comunidad autónoma de Andalucía. Es una ciudad, como lo pueden ver en las imágenes que hemos puesto, que está bañada por el mar Mediterráneo y tiene una bahía muy grande, muy extensa, muy bonita. La zona del puerto y todo lo demás, que ya les iremos mostrando más adelante, son un atractivo muy bueno, porque tiene pues gran cantidad de comercio, la zona está muy organizada, está muy bonita y pues vale la pena visitarlo. En este momento nosotros nos encontramos en el castillo de Gibralfaro. Es una fortaleza que fue construida desde el tiempo pues del Imperio Islámico acá en la península ibérica y que se utilizó como defensa de toda la ciudad de Málaga. Este está ubicado en una montaña, está a 130 metros de altura y da vista a toda la bahía, por lo tanto tiene una posición pues bastante estratégica para la defensa. Exactamente, Gibralfaro viene de la palabra árabe Gibal al-Faru, que significa el monte del faro, por lo que da pues como tal, y como ya lo he explicado, la vista de toda la bahía. Un lugar que si ustedes vienen así sea por poco tiempo a Málaga, tienen que subir y estar acá, ya que tiene una vista completa de toda la ciudad. Se puede ver el puerto, se puede ver el centro, se puede ver la plaza de toros, se pueden ver todos los puntos de la ciudad. Desde aquí, desde este punto, vamos a bajar a otro palacio, a otro lugar pues de bastante interés, que es la Alcazaba. Ya seguimos con esas imágenes para que nos sigan acompañando en este video. Para subir acá al castillo hay varios métodos. Nosotros escogimos, digamos, el difícil, y es que lo hicimos a pie. Es un recorrido de aproximadamente unos 30 minutos con pendientes bastante pronunciados, por lo tanto pues se requiere, digamos, algo de estado físico para poder subir. Igualmente se puede subir en bus, hay un bus que es el número 35 que sale desde la plaza del ayuntamiento, en la parte baja pues de acá del cerro, y también se puede subir en coche. Al lado del castillo, en la parte superior, hay parqueaderos, estacionamientos en donde se puede dejar el coche pues mientras se hace la visita. Por su ubicación geográfica, Málaga además goza de un clima privilegiado. Tiene más de 300 días de sol al año y una temperatura media durante el año de 23 grados, lo cual hace un destino perfecto para que muchas personas de otras partes de Europa, del norte, de los países escandinavos, Inglaterra y demás, pues huyan un poco del invierno y del frío pues que se vive en esos países y vengan a buscar un poco de calor en esta temporada. Por lo tanto, es una ciudad turística por excelencia y se puede ver en las calles cuando uno está pues recorriendo, caminando, se escuchan diferentes idiomas, se escucha uno hablar francés, inglés, y bastantes otros pues que no sabría decir cuáles son, pero la cantidad de turistas que se ve es impresionante. Toda esta zona de la península cuenta con mucha historia. Por aquí han pasado muchas civilizaciones y culturas, como los fenicios, los musulmanes, los romanos. Prueba de esto es que aquí a la espalda de nosotros tenemos el Teatro Romano, que fue descubierto en 1951. Está en la parte baja del castillo
donde también se han encontrado restos o historias sobre los fenicios. Toda esta parte tan histórica es un gran atractivo para venir a visitar. Aquí en la parte baja, donde pueden ver el teatro que tengo aquí. Nos encontramos en la Alcazaba. Esta se encuentra ubicada cerca al Teatro Romano y bajando la colina donde se encuentra el castillo. El ingreso a este lugar junto con el castillo tiene un costo de 5,50 €. Esta es la tarifa plena, para adultos mayores hay una reducción, lo mismo que para niños y estudiantes. La Alcazaba es una palabra que proviene del árabe y que significa fortaleza urbana. Les estaremos mostrando muchas imágenes de este lugar para que lo conozcan y puedan ver lo lindo que es. La construcción de la Alcazaba fue ordenada por los musulmanes, que ocuparon la península ibérica durante la Edad Media, y en ella se deja ver mucha parte de sus costumbres, desde lo arquitectónico hasta lo cultural. Todo este importante monumento primero tuvo el objetivo de ser un fuerte de carácter militar, que posteriormente adoptó también el palacio, lo que trajo consigo los lujos y respectivas adecuaciones para poder hospedar al sultán y su séquito. Actualmente ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados, lo cual no es ni la mitad del tamaño que tenía en la época, por lo que no nos alcanzamos a imaginar la imponencia y majestuosidad del mismo. Visitarla es todo un placer, por su excelente estado de conservación, en donde se puede observar muchas de las construcciones con el estilo de la época y unos jardines impecablemente bien cuidados. La verdad que nosotros quedamos encantados con esta visita, por lo cual les recomendamos verdaderamente separen el tiempo para hacerla si se encuentran en Málaga. Acá nos encontramos en la Plaza de la Merced, una plaza ubicada en el centro de Málaga y de gran importancia, ya que aquí se desarrollan varias actividades culturales y de entretenimiento de la ciudad. Aquí a mi lado tenemos a Pablo Picasso, o al menos una escultura en bronce de él, ya que acá en esta plaza se encuentra ubicada la casa natal y el museo de Pablo Picasso, en donde se puede también observar como fragmentos y partes de su vida. Una plaza también linda que visitar e interesante también por la historia que tiene referente a este gran artista malagueño. Como ya lo habíamos indicado, Málaga fue una de nuestras primeras opciones cuando empezamos a emigrar a España. Y esto se debe a que cuando iniciamos esta investigación leíamos en muchas partes que Málaga se destacaba por la felicidad de su gente, ya que pues parte de esto es que el clima, que ya lo había mencionado antes, tiene 300 días de sol al año y una temperatura media de 23 grados, pues lógicamente influye en que la gente pues esté más feliz, que no tenga que estar guardada bajo un abrigo y demás. Otra de las cosas que nos había parecido bastante interesante de esta ciudad es que leímos que aquí se están trasladando muchas empresas, sobre todo del sector tecnológico, por lo cual pues se está aportando como desarrollo tanto económico como social y que hay buenas oportunidades laborales en este sector, lo cual puede ser interesante para mí, ya que como saben estoy estudiando un máster en programación y desarrollo web, por lo tanto pues era una opción que nos parecía interesante. Igualmente pues uno de nuestros objetivos o intereses es que la ciudad a la que queríamos trasladarnos tuviera mar. Por eso
Pues aquí ya lo hemos visto, tiene una playa que es la de la Malagueta, bastante amplia, bastante linda, y pues además es una de las atracciones turísticas también principales de la ciudad. Realmente esta ciudad, pues cuando habíamos hecho la investigación, cumplía varias de las cosas que queríamos. Finalmente no las escogimos Valencia, y pues más adelante también les iremos contando por qué y cuáles son nuestras impresiones finales de esta ciudad, que lo que hemos visto hasta ahora pues cumple de verdad como con nuestras expectativas y nos gusta bastante lo que hemos visto. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución. Esta plaza obtiene su nombre debido a que el 6 de septiembre de 1812 en esta plaza se leyó la primera Constitución de España, que días después fue promulgada en la ciudad de Cádiz, que queda muy cerca de acá. Anteriormente esta plaza era la Plaza Mayor y en ella se encontraba el ayuntamiento, la cárcel y algunos otros edificios de poder. Como pueden ver, es una plaza que tiene mucha historia y que además da inicio a la calle Larios, que es la próxima calle que les vamos a mostrar. Acá nos encontramos en la calle Larios. Esta es una de las principales, si no la principal calle del centro histórico de Málaga, ya que aquí se concentra la mayor parte del comercio de acá de esta zona de la ciudad. Es una de las zonas más caras de España, si no estoy mal es la tercera más cara de España. Si alguien tiene información que confirme esto, le agradezco, en los comentarios. Y aquí se encuentran pues también tiendas de todo tipo, y es pues muy apetecida por lo que les digo, para el comercio. Es una calle que desde su construcción fue muy cuidada su simetría y que los edificios de ambas calles tengan la misma altura. Es una calle que es completamente peatonal, lo cual la hace pues ideal para venir a dar un paseo y recorrer esta zona de la ciudad. Tiene un atractivo también muy importante, y es que todos los diciembres se realiza acá una iluminación que la verdad este año está espectacular. Acá los dejo con unas imágenes para que vean lo lindo que la ponen. Cuando nosotros habíamos incluido a Málaga como una opción dentro de nuestro proyecto de migración a España, habíamos leído sobre su buena calidad de vida. Y es que esta ciudad destaca en aspectos como costo de vida, su oferta deportiva de ocio y recreación, y sobre su buena infraestructura de movilidad y transporte público, que realmente eran aspectos que eran importantes para nosotros. En este momento nos encontramos realizando un recorrido por el Parque de Málaga. Este está ubicado cerca al puerto y cerca al centro histórico. Es un parque bastante amplio, verde, con muchas zonas de recreación. Hay parques para los niños, hay zonas para hacer deporte, hay bancas para sentarse, relajarse, como cambiar un poquito la rutina del día a día. Es un parque bastante amplio y vamos a mostrarles algunas imágenes para que lo conozcan. Definitivamente sí, este tipo de espacios son los que aportan a la calidad de vida, ya que le permiten a uno salirse un poquito de su día a día y venir a disfrutar un poquito de la naturaleza, así esté en el centro de la ciudad y tenga un poco del bullicio de la misma, pero por lo menos se respira algo de verde, lo cual es muy positivo. Vengan a conocer también este parque que vale la pena. Otro aspecto importante de la ciudad es su conectividad, ya que por ser una ciudad de tanto atractivo turístico, tiene mucha conexión con varias ciudades. Para esto está el aeropuerto Málaga Costa del Sol, que conecta con todas las ciudades o con muchas ciudades de Europa, y también tiene este puerto que es donde nos ubicamos, donde llegan diferentes tipos de embarcaciones, destacando los cruceros con muchos turistas. Además, el
puerto en donde donde estamos ubicados en este momento ha sido objeto de modernización y en él se encuentran locales comerciales y de restauración. Y al finalizar se encuentra la parte cultural, que es el Museo Pompidou, lo cual lo hace un lugar muy interesante para venir a conocer. La Catedral de Málaga se encuentra ubicada en la Plaza del Obispo, una plaza muy particular que también está decorada por el Palacio Arzobispal. Cambia un poco el decorado, la imagen con sus colores llamativos. Esta catedral es conocida cariñosamente por los malagueños como la Manquita, ya que debido a falta de financiación y a diferentes eventos históricos, una de sus torres quedó pendiente de construir. Sin embargo, la torre, que sí está construida con una altura de 87 metros, la hace la catedral más alta o la iglesia más alta de toda Andalucía y una de las más altas de Europa. Su construcción o estilo es de tipo renacentista y es considerada igualmente una joya del Renacimiento español. Es una visita que realmente vale la pena hacer, ya que esta catedral es realmente muy linda. La mejor palabra que la puede, describir es imponente. Esta se puede ver desde cualquier punto de la capital acá de Málaga y está pues ubicada dentro del centro histórico. Esta se erigió sobre lo que anteriormente fue la Mezquita Mayor, lo cual pues también habla de su riqueza histórica. Acá nos encontramos sobre otro de los ingresos a la catedral. Este es conocido como la Plaza de los Naranjos, ya que está decorada por este tipo de árboles, como muchas de las otras plazas que se encuentran en esta región. Si bien esta es considerada una de las joyas del Renacimiento español, no puede encasillarse dentro de un solo estilo, ya que su construcción ha tardado varios siglos, podría decirse ya. Por lo tanto, tiene diferentes estilos, también como gótico o barroco. Como lo mencioné igualmente anteriormente, su construcción, incluso la del plan original, no está terminada, ya que una de las torres está inconclusa y quién sabe si algún día pueda llegar a terminarse. El ingreso a la catedral tiene un costo de 8 euros para que lo tengan en cuenta. Caminando por los laberintos de calles de acá del centro histórico, en donde realmente es un placer venirse, caminar y perderse, hablamos de otro de los puntos interesantes que tiene esta ciudad. Dentro de la oferta cultural hay una gran cantidad de museos que visitar a quienes les guste, les interese el arte y la historia. Podemos encontrar el Museo Thyssen y pues tal vez uno de los más importantes, ya que es de un artista local y uno de los más afamados a nivel mundial, el Museo de Picasso. Sin duda alguna, a quienes esto les interese, son grandes visitas que hacer. Nosotros nos quedamos con una excelente sensación de esta ciudad y de verdad que cumple con todas las expectativas y pues pudimos descubrir algo de lo que habíamos leído en nuestra investigación. Si bien hemos pasado solo 3 días, que son suficientes para conocerla en plan turismo, nos quedamos con la sensación y las ganas de conocerla y descubrirla un poco más y ver de verdad todas las bondades que tiene esta ciudad. Nosotros hoy por hoy estamos felices en Valencia, nos hemos sentido como en casa y de verdad estamos pasando un gran tiempo en esta ciudad. Pero no nos queda ninguna duda de que esta sería una muy buena opción para mirar en el futuro en caso de que nos queramos mover, ya sea por oportunidades laborales o cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Una gran ciudad, Málaga. Bueno, nosotros continuamos también con nuestro recorrido por el sur de España en diferentes ciudades para que continúen con nosotros. Si les gustó este video, le dan like y se suscriben a nuestro canal. Chao. Chao.